Siempre se dice, y es verdad, que cuando te explican las verdades a través de los cuentos, se entiende todo mucho mejor. Por ejemplo, hay una trilogía cinematográfica que seguro que todos habéis visto, que es Star Wars, la Guerra de las Galaxias, y ahí se acuñó un término, un concepto, que hoy por hoy está siendo investigado, incluso por la ciencia, por la física cuántica. Estamos hablando de la fuerza del que hablaba el maestro Yoda. Esa fuerza que parece que une todas las cosas y que hace que todos estemos conectados y que se puede incluso modificar la realidad. Eso era de película, pero expresaba una verdad profunda. Y hoy vamos a hablar de eso, de la fuerza, de cómo hacer que la fuerza nos acompañe, de cómo no caer en el lado oscuro, que es el lado del miedo, porque si algo está pasando, sobre todo este último año, es que nos están metiendo miedo, pero muchísimo miedo. No hay que caer en ese camino porque eso nos desempodera. Y para eso vamos a hablar con todo un especialista en la fuerza, pero también en la energía, en la bioterapia, como es Jean-Guillaume Sal. Él es director de la Escuela Le Passage, es psicobioterapeuta y además también profesor de Aulas Pandora. Jean, bienvenido. Merci beaucoup, Alex. Gracias, muchas gracias. Así que esto que nos explicaban en la película es cierto, la fuerza existe. Sí, esta película, La Guerra de la Galaxia, ha tenido un impacto muy fuerte en todos los países casi. Lo que es importante saber es que George Lucas, que ha escrito el guión, ha trabajado con Joseph Campbell. Y Joseph Campbell era un experto en todo lo que son arquetipos. Y la ha montado muy bien porque a través de Star Wars podemos ver cómo un arquetipo nos puede hipnotizar. Es decir, tenemos el emperador, tenemos Skywalker, tenemos Yoda, tenemos la princesa y todo eso. Y esos son arquetipos que hacen que nuestro psiquismo está totalmente hipnotizado por esto. Es decir, que más allá de la historia, para mí la fuerza de un arquetipo es que tiene el poder de mover tu psiquismo a nivel inconsciente. Entonces, lo que es interesante con los arquetipos es que cuando hablamos de arquetipos hablamos del inconsciente colectivo. Entonces, para mí en el inconsciente vamos a decir que tenemos tres capas: el inconsciente personal, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo. Jung ha abierto todo este ámbito del inconsciente colectivo, pero he elegido el título del taller La fuerza te acompañe porque me parece que la trilogía de La Guerra de la Galaxia nos muestra de manera muy concreta la fuerza de los arquetipos y cómo podemos utilizar estos arquetipos para mover nuestro psiquismo inconsciente de manera muy, muy fuerte. Hablas del taller que realizarás el 5 de mayo en Aulas Pandora, aulaspandora.com, que lleva, por cierto, este título, ¿no? Que la fuerza te acompañe y reconecta con tu fuerza interior, en el que Jean-Guillaume, obviamente, va a hablar de los arquetipos del inconsciente, pero va a ir un paso más allá. Es decir, va a ser que seamos auténticos caballeros Jedi. Eso es la ambición del proceso que vamos a compartir en el taller, es decir, que es un taller terapéutico. Es decir, que no es un taller a donde va a aprender nueva información, es mental, aunque es interesante, pero mi propósito es que cada persona pueda hacer un proceso personal profundo. Entonces, he construido este taller porque yo creo que en toda la locura que estamos viviendo desde un año, el desafío que tenemos es no caer en el miedo. Y no es fácil, porque hay muchas cosas que nos pueden hacer caer en el miedo. Lo que ocurre es que, para mí, el miedo es una reacción arcaica de supervivencia, entonces es automático. Y lo que tenemos que separar para mí es, de un lado, el miedo y del otro lado, el peligro. Y a veces no somos conscientes que son dos cosas diferentes. ¿Qué quiero decir? Aunque el peligro es real, no es necesario de tener miedo. Y a menudo, sobre todo cuando el peligro es real, si tú caes en el miedo ya está frito porque no tiene acceso a tu recurso para encontrar soluciones reales. Entonces el propósito que vamos a hacer en este curso terapéutico, pero sobre todo que la gente al final va a tener herramientas para su día a día, se va a hacer un proceso dentro del taller, pero al final yo quiero que la gente tiene una herramienta para que ellos pueden utilizar el miedo en vez que el miedo le utiliza. Es decir, que vamos a decir que es imposible no sentir miedo, porque es una reacción automática arcaica, pero lo que podemos hacer es utilizar el miedo
en vez que el miedo me atrapa totalmente. ¿Y cómo se utiliza el miedo? Entonces, ¿cómo se utiliza el miedo? Normalmente pasa algo, tienes miedo. ¿Y qué pasa? Como sientes miedo, aquí te lo crees. ¿Qué quiero decir? El miedo para mí es una emoción que tiene un poder sobre nuestro psiquismo que le engaña. Y lo que debemos entender es que el miedo es solamente una emoción como la tristeza, la rabia. Y entonces el problema es que cuando tú tienes miedo de algo, es casi siempre una anticipación. Y la anticipación puede estar a 10 minutos, 10 días, 10 años, ¿okay? Pero es una anticipación. Pero cuando tú tienes miedo y que tú te haces una película que puede pasar algo, te lo crees. Y si tú lo crees, ya está frito. Entonces la primera cosa es recolocar el miedo como solamente una emoción. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Aceptar de sentir el miedo. Y es eso una clave. ¿Por qué? Porque para mí el miedo es como un espejismo en el desierto. Tiene una sed tremendo, de un golpe aparece un oasis. Te precipitan el oasis para beber y ¡puf!, desaparece. Pero ¿qué ocurre? Como el miedo da miedo, no va adentro, va del otro lado. Y entonces persiste el miedo. Entonces la clave es sentir el miedo y aceptar de entrar en esta emoción. Y ahí se va a deshinchar a 50% por lo menos. Pero tenemos que encontrar el origen de este miedo. Porque enfrente a la misma situación, una persona va a sentir miedo, la otra va a sentir injusticia, la otra va a sentir impotencia. Entonces, ¿por qué yo enfrente de eso siento miedo? Porque tengo una impronta en mi historia. Entonces, utilizar el miedo es, primero, entro en el miedo, acepto sentir el miedo, la coloco, es solamente una emoción, no es real. Hay una frase que me gusta utilizar mucho que dice, si es un miedo, no es real. ¿Okay? Pero como si es un miedo, no es real. No. Porque por el inconsciente no hace la diferencia entre lo real y lo virtual. Es decir, que para el inconsciente sí igual a es. Y entonces, como tú te haces tu película con mucha emoción, porque tu inconsciente es como si es real. Entonces, la idea es, yo puedo sentir este miedo, yo puedo expresar este miedo, pero en el taller lo que vamos a hacer es encontrar este origen, liberar eso. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque si yo libero el origen de mi miedo, voy a manejar mejor el miedo que se despierta en mi día a día por diferentes cosas. Por ejemplo, el banco te llama porque no tiene dinero, puedes sentir miedo. O te dice que te pueden despedir del trabajo, puedes sentir miedo. O te dice que el vecino ha una enfermedad, puedes sentir miedo. Podemos tener mucho disparador que despertar el miedo. Y entonces para mí en este proceso que la fuerza te acompaña es utilizar el miedo, yo puedo sentir el miedo, yo puedo expresar este miedo, pero yo tengo la herramienta para tener acceso a un campo de fuerza dentro de mí. Y es eso que necesitamos. Es decir, utilizar el miedo es que no solamente yo puedo sentir el miedo, pero yo tengo la capacidad de generar dentro de mí un espacio de fuerza y de tranquilidad que es en intensidad superior al miedo. Y si yo tengo esta capacidad de generar este espacio dentro de mí, yo puedo utilizar el miedo. El miedo no me va a utilizar. Y entonces, aquí yo puedo, si tengo un peligro real, afrontarlo porque yo tengo este recurso en mí, o si no hay peligro real, me da cuenta que no hay peligro real. Pero porque he podido generar este espacio dentro de mí. Es por eso que he titulado el taller que la fuerza te acompañe, porque tenemos todos dentro de nosotros, lo que llamo el poder personal, esta fuerza que nos hace mover las montañas, pero a menudo esta fuerza la encontramos cuando vivimos situación de crisis. ¿Por qué? Porque es en situación de crisis que se desbloquea a veces nuestros recursos inconscientes y que descubrimos que somos capaces de mucho más cosas que lo que pensamos. Pero la idea es ahí hacer un proceso para que tú tengas acceso a esta fuerza sin necesidad. Ponme ejemplos, Jan, que es cierto eso que dices, que somos capaces de más de lo que creemos o lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, los alumnos que van a tu escuela o que hacen tus cursos en Aulas Pandora, después, ¿cómo se nota en cómo mejora su vida, cómo cambia? ¿Se puedes poner incluso algún ejemplo concreto, sin dar nombres obviamente, pero algún caso de alguien que haya trascendido su miedo, que haya transformado ese miedo y que sea capaz de hacer cualquier cosa? No sé, explícame. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Me recuerda una alumna en un taller, cuando hemos hecho el taller sobre el tema económico del dinero.
y ella tenía un miedo tremendo cada vez que el banco le llamaba, que no puede acabar el fin del mes y se pone en estado terrible. Y después todo el proceso que hemos hecho, en las semanas que han seguido, se ha dado cuenta que entonces ella, para no entrar en este miedo, no miraba sus cuentas. Entonces, por supuesto, se amplifica el problema, porque solamente abrir el computador estaba como... oh. Y después del taller se sentía tranquila a abrir la cuenta. Y me mandó un mail después diciendo, mira, yo no tengo dinero, pero me siento tranquila. Y eso es muy importante porque es la clave. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia en relación a la educación que si tengo un problema y que no me asusto, es como si soy inconsciente. No. Si tiene un problema y que te asusta, te cae en el problema y no puede encontrar la solución. Einstein tenía la metáfora siguiente. Einstein decía que imaginamos un edificio con 10 pisos y al segundo piso tenemos un problema. Si tú haces todos los pisos del segundo apartamento del segundo piso, te queda en el problema. Pero si tú subes al tercero o al cuarto, sale del problema y aquí puede encontrar la solución. Entonces, ¿qué ha pasado? Como ella no tenía miedo enfrente a su situación, ha podido afrontar la situación, tomar medidas, empezar a restablecer su economía sin ganar más en principio, pero gestionando lo que antes ella no podía hacer porque tenía este miedo. Y después, como casualidad, ha empezado a pasar oportunidad, sincronicidad, que sé que algo empieza a estar mejor. Lo que quiero decir es que a menudo cuando la gente dice, he tenido suerte, para mí es una manera de poner nuestro poder afuera. Porque cuando habla de suerte es como si no depende de ti. Pero tenemos dentro de nosotros la capacidad de generar esta suerte. Y si tú cambias tu frecuencia, y la frecuencia a menudo la gente piensa que es solamente mental. Eso para mí es un error muy grande, porque la frecuencia más poderosa es la frecuencia de las emociones. Es decir, si la persona piensa, mucha gente está en este trampa de decir, pero pienso positivo y me llega siempre mierdas. Y eso no es así. No es así. Y entonces, tiene que sentir lo que piensas. Ahí está. Es decir, que si yo pienso que me va a salir bien, y que siento, no me lo creo, o puede pasar mal, o tengo duda, no tengo coherencia entre lo que pienso y lo que sientes. Y aquí, resultado, 0. Y es por eso que a veces pasa cosas que tenemos miedo. Porque cuando tú tienes miedo que algo te ocurre, la frecuencia de tu emoción, tu pensamiento, están en coherencia, y eso se puede manifestar. Desde aquí la importancia de mirar siempre lo que quieres y no lo que no quieres. Porque cuando miras lo que no quieres, no quiero, sobre todo no quiero vivir eso, la frecuencia de tu pensamiento y emoción están de acuerdo. Entonces va a tener más probabilidad de generar esta realidad. No quiero vivir eso, pero lo vas a seguir viviendo. Porque lo que se resiste, persiste. Exacto. Es así. No te resistas, simplemente relájate. Mira, el caso de esa chica que tú decías, ¿no? Le daba miedo entrar en la cuenta del banco porque estaba en números rojos o tenía muy poco dinero. Al principio no cambió esa situación, pero ya lo que veía ya no le provocaba ese problema, ese miedo, esa congoja. Se relajó y de esa manera empezó seguramente a ver oportunidades que antes quizás se le presentaban pero no las veía. También. O sea, es un cambio de enfoque también, porque en vez de estarte enfocando en tu miseria, en lo mal que estás, te relajas, alzas la vista y dices, hombre, oye, que aquí hay oportunidades. Porque oportunidades las hay, el problema es que no las vemos. Sí, es el problema del miedo. El miedo encoge nuestra conciencia y entonces estás solamente mirando eso y no te das cuenta que hay otras cosas que puedes hacer. A ver si me ayudas, Jan, porque yo tengo un miedo siempre, ya sabes que a mí siempre me gusta ponerme, ya sabes que me gusta aprovecharme de los terapeutas que vienen aquí. Aprovecha. Como yo estoy fatal, pues aprovecho que los terapeutas que vienen aquí me ayuden un poco. Y por eso me dedico a esto, me dedico a la comunicación y me dedico a este sector. Yo siempre he tenido un miedo desde pequeñito a aburrir a la gente. O sea, tengo un miedo que es aburrir a las personas que me escuchan. Tengo un miedo a no ser interesante. Y eso, que ahora ya es una cosa que tengo bastante domada, es decir, ya soy consciente de ello, en su momento me creaba cierta congoja y a veces incluso ahora me crea tensión. Porque a veces hago un vídeo y no sé si ese vídeo va a tener respuesta o si va a tener muchas reproducciones o si a la gente le va a interesar lo que voy a decir, si realmente eso les va a ayudar. Y a mí eso me crea una tensión y me gustaría eliminar esa tensión, eliminar ese miedo. O sea, tengo algo muy bueno que soy consciente de eso, ya sé qué pasa aquí, ¿no?
Pero eso, ¿cómo le podría dar la vuelta? Mira, entonces, cuando hablamos del taller, la primera cosa que tenemos que hacer cuando hablamos de un miedo es que una persona que dice tengo miedo no sabemos de qué habla. Un miedo es específico. Entonces, cuando tiene miedo de aburrir a la gente, Sí. ¿de qué tienes miedo? Imagínate que aburre a la gente. Que ya no me quieran. Ok, Que ya no me quieran ver. ok, entonces tu miedo de verdad no es de aburrir a la gente. Es que tiene la creencia que si aburro a la gente no me van a querer. Entonces tu miedo es que la gente no te quiere. Pero tiene miedo que la gente no te quieren o te rechazan. Yo creo que es un miedo al rechazo. Ok. A que puedan decir qué ridículo está haciendo esta persona. Bien, ok. Entonces, yo diría que es más específico, no es un miedo tanto de rechazo, porque es un miedo de recibir un juicio negativo sobre ti. Porque tú hablas de ridículo. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando dice alguien, ah, este tonto, este ridículo, es un juicio negativo que hace a la persona. Entonces, lo que es importante es de entender que tenemos que especificar el miedo. ¿Ok? Miedo de aburrir nos lleva a miedo del rechazo, pero cuando tiene rechazo, tiene miedo de estar ridículo. Tiene miedo que la gente te mira como un tonto, como una persona ridícula. Entonces, ¿la puedes sentir este miedo cuando hablamos de ridículo? Sí, Okay. sí, sí. Es que me está entrando ahora. Bien. ¿eh? Y cuando Ahora me está sientes entrando. este miedo del ridículo, ¿cuál es la sensación en tu cuerpo? Sensaciones, incluso te diría de acidez estomacal, como Bien. si se moviera Ok. algo por aquí. Entonces, sí. ¿por qué pido a Alex si tiene una sensación en su cuerpo? Para verificar que su respuesta no es mental. Porque si no, si trabajamos a nivel mental, va a estar interesante, pero no va a pasar muchas cosas. Entonces, ¿puedes sentir esto, lo que pasa aquí? Sí. Bien. Te voy a hacer una pregunta y responde sin pensar. ¿Ok? ¿Cuándo tienes esta sensación? Cuando estás en este miedo, ¿qué edad tienes? En esta emoción, ¿qué edad tienes? Sin pensar. 12 años. 12 años. Entonces, tienes 12 años y te sientes ridículo. Sí. ¿Qué te recuerda eso? Me recuerda, sí. Mira, me recuerda cuando yo quería ser escritor ¿Qué? y mi madre me decía que no valía para eso. Sí, pero recuerda una situación precisa. Cuando, Una se precisa, pasa eso, sí. cuando se pasa eso con tu madre, está en la cocina, está en el salón, está afuera. Está en la cocina. Ok. En la cocina. ¿Y tú estás de pie o sentado? Y yo estoy sentado. ¿Ella está de pie? Ella está de pie. Ok. ¿Está enfrente, detrás? Está, bueno, me está dando la espalda porque está cocinando. Entonces tú estás aquí, tu madre está cocinando. Sí. ¿Y tú qué le dices a tu madre? ¿Cuál es la frase que Y le yo le dije, mamá, ¿te has leído aquel relato que te...? Y sí, me lo leí, pero, hijo mío, vales para otras cosas, pero para esto no. Ok. ¿Puedes repetir la frase de tu madre? Sí. Vales para otras cosas, pero para esto no. Cuando escuchas esta frase que viene de tu madre, en este instante, ¿qué pasa dentro de ti en este momento? Me traen ganas de llorar incluso. Bien, claro, es terrible. ¿Y en este ganas de llorar, qué sientes? ¿Cuál es el dolor? Me falta aire, ¿Qué? me falta un poco de aire. Y me duele incluso, no diré el corazón, pero sí esta parte de aquí. Sí, Es pero- como un dolor. Este dolor, si la podría expresar con tu palabra, ¿qué dirías? Mamá, cuando me dice eso, me siento... Hombre, me siento un fraude, me siento como decepcionado conmigo mismo, que soy un fraude, que, bueno, que no sé para qué he venido a este mundo, realmente. Ok. Porque si mi misión y mi vocación es esa, mi pasión, pero me dicen que no valgo para eso, me hundo. Bien, ok. Cuando puedes decir eso, soy un fraude, ¿qué pasa en ti? ¿Se relaja o se amplifica el estrés? Me relajo. Ok. Entonces, eso es el primer paso, es decir, que cuando vivimos un shock, en este momento se graba dentro de nosotros una emoción que en el momento a menudo no es consciente. Pero mientras que esta emoción está grabada, por nuestro inconsciente siempre es real. Y entonces pasa una paradoja que es que tú dices algo difícil, soy un fraude, y empiezas a relajar. Porque cuando tú puedes expresar lo que sentiste en este momento, algo se está transformando. Ahora tenemos que hacer un paso más. ¿Por qué este mensaje de tu madre te afecta tanto? Bueno, porque para mí a esa edad ella lo era todo para mí, realmente. Entonces, este mensaje... Era el juez supremo. O sea, Eso. su palabra era divina. Sí, entonces mira, hablamos de juicio y hablas del juez supremo. Sí. ¿Ok? Entonces, a 12 años el juez dice la verdad. Sí. Entonces, en este momento, eso se convierte en una maldición, vamos a decir, para tu vida,
Porque tú le das crédito a tu madre. Sí. Porque en este momento ella está el juez supremo. ¿Okay? Entonces, ahora me gustaría que puedas mirar esta situación como una película, como espectador de tú misma. Alex de hoy, adulto, periodista, que le encanta compartir, mira esta película. Y ve al niño de 12 años que recibe este shock. ¿Puedes hacer eso? Sí. Tú, el adulto, cuando ves esta situación entre el niño y la madre, tú, el adulto que está afuera, ¿qué pasa dentro de ti cuando mira eso? Hombre, pienso que cómo se pasa la madre con el niño. Okay. Entonces, como adultos podemos estar conscientes que la madre no lo hace apuesta, pero no se da cuenta. Pienso que ha tenido un mal día que lo está pagando con él. Bien, ok. Y ahora me gustaría que mira la peli, pero enfócate en el niño, no en la madre. Sí. Cuando te enfocas en el niño, ¿qué pasa? Sí. Pues siento como pena. ¿Y qué te gustaría decirle tú, el adulto, a este niño? Bueno, que si es tu pasión y tú crees que sirves para eso y te gusta, hazlo. ¿Piensas que lo va a ayudar? Hazlo. Y Pero tu si tú- madre puede decir misa. Ok, dile eso al niño y dime cómo reacciona. Bueno, se queda como perplejo. Bien, Se queda como perplejo, como... Dice, pues ahora que dice esto, bien, ok. le choca. Bien. Entonces, le vas a decir solamente una frase por el momento. No siempre los adultos tienen la razón. Dime cómo reacciona cuando le dices. Sonríe. Bien. Y le vas a decir, el juez supremo se ha equivocado. Se levanta y se va a escribir. Bien, ok. Ahora que se levanta y se va a escribir, ¿cómo es la sensación en ti ahora? De relax absoluta. Bien. Sí, ya no tengo esa tensión, Ok. esa acidez. Ahora, como adulto, recuérdate un escritor que te gusta mucho. Que sería un modelo para ti, por ejemplo. Sí. ¿Quién es? Arturo Pérez Reverte. Bien. ¿Y este escritor ha tenido problemas en su vida para que le reconocen que puede...? Bueno, yo creo que es alguien que siempre ha tenido éxito. Que Bien. siempre ha sido reconocido. Ok. Entonces, eso es tu problema. Es decir, que tú tienes como modelo alguien que ha tenido éxito fácil para escribir. Sí. Y entonces, si tú tienes este modelo y que tú no tienes el mismo camino, Ya está. Ya Ya está. pienso entonces que no puedo ser escritor. entonces encuentra un escritor que es muy bueno para ti, pero que le ha costado un huevo llegar a ser conocido. Bueno, Stephen King, por ejemplo. Bien. Stephen King, la primera novela la publicó, sí la publicó joven, pero estuvo 5 años para que se la publicara, porque empezó a escribir de pequeñito ya. Ok. No fue todo fácil para él. Ok, entonces explica este modelo al niño. ¿Cómo reacciona el niño? Pues el niño se relaja, Bien, ok. se relaja. Y noto que empieza a escribir, pero que escribe porque le gusta escribir, porque disfruta de lo que está haciendo. No con un objetivo, no porque quiere ser un gran escritor, ni ser célebre, ni triunfar ya. Él quiere escribir porque le gusta, ya está. Ok. Veo que escribe sin tensión. Ok. Entonces, ahora que a él le gusta escribir, que es importante, tú al adulto dice que cree en él, que tú crees en él. Y ahora le vas a decir al niño, si ahora nadie cree en ti, es porque eres increíble. Y le voy a repetir esta frase varias veces. Ahora si nadie cree en ti es porque eres increíble. Ahora si nadie cree en ti es porque eres increíble. ¿Cómo reacciona el niño? Me sonríe, Bien. sonríe y es como si la sensación de eureka, de haber descubierto algo. Ok. Ahora que este niño ha hecho el clic, reintégralo dentro de ti. Ok. Y ahora me gustaría que te queda centrado en el niño que ha hecho el eureka y tu respiración. Y ahora solamente pon tu conciencia con tu respiración, este niño que ha hecho este cambio. Y ahora a cada respiración este niño empieza a crecer con esta nueva conciencia. Empieza a crecer con esta nueva visión del mismo.
sigue creciendo con esta nueva percepción de su talento, de lo que le gusta, lo que es importante para él, y dando crédito a eso. Sigue respirando, creciendo con toda esta nueva verdad sobre él, su talento, lo que es importante, hasta que regresa a la edad de hoy. ¿Okay? Entonces, ahora colócate otra vez en la situación reciente a donde tenía miedo de aburrir a la gente. Y dime qué pasa de diferente ahora. No me preocupa. ¿Okay? Cuando me dice no me preocupa, me dice lo que no está. Lo que no está. Sí, no me preocupa. Lo que te pido es ¿qué hay de nuevo ahora? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué sientes de ¿Qué nuevo? hay de nuevo? Pues siento ilusión, ganas de contar cosas. Genial. Okay. Pero porque disfruto contándolas. Bien. Ya está. Ya está. Es eso. Ya está. 5 minutos. Ha durado esto 5 minutos. Imaginaos lo que podéis aprender en un taller con Jan Guillón, que será un taller en directo online, 3 horas de 7 a 10 de la noche, en Aulas Pandora, el día 5 de mayo. Que la fuerza te acompañe, reconecta con tu fuerza interior. Esto que ha hecho él, esto sí que es ser un caballero Jedi. Caballero Jedi. Porque poder transformar el miedo, primero que te da una calidad de vida espectacular. Es decir, imaginaos lo que es vivir con ilusión, con ganas de hacer cosas nuevas, con el asombro de los ojos de un niño pequeño, ¿no? Que quiere aprender continuamente. Yo creo que ese es el camino, realmente, el camino del corazón. Lo otro es mental, lo otro es cerebral. El miedo no es real. Y el problema es que estamos instalados ahí en el miedo. Por eso es tan importante poder hacer un taller como este, por ejemplo, porque es una manera de poder dar la vuelta a ese miedo, entenderlo, comprenderlo, pero desde el corazón y transformarlo. Fijaos este ejercicio que ha hecho conmigo Jan. Y no estaba preparado ni mucho menos. No. Me ha venido y he dicho, mira, hay que hacerlo y ya está. Y fijaos que yo estoy seguro que este ejercicio que ha hecho Jan, a muchos de vosotros también os habrá ayudado en casa. Haced ese taller. Creo que os puede ayudar mucho. Además, ahora si entráis en aulaspandora.com hay un 20% de descuento. Valía 50, ahora vale 40 euros. Oye, 3 horas con Jean-Paul Guillaume en directo por 40 euros, dando la vuelta, transformando vuestros miedos. Yo creo que eso no tiene precio, así de claro. Jan, gracias por estar en Galaxia. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, un placer.